Empecemos. Muchas gracias. Estamos 11 por aquí como participantes. Es un número inferior a los inscritos. Sin embargo, pues para darle el respeto que se merecen a las personas que llegaron de manera puntual, pues vamos a comenzar en este momento. Seguramente algunos compañeros que faltan irán llegando en el transcurso de la reunión. Muy bien, entonces vamos a retomar en el punto en el que íbamos. La idea es que finalicemos el asunto sobre modalidades de contrato laboral. Yo les había dado una preguntita para que hicieran el ejercicio de, de practicar el asunto de las prórrogas en los contratos a término fijo. Y les había dicho que ocurría con un contrato que tenía como fecha de inicio el 25 de septiembre de 2005 y tenía como periodo inicial 7 meses y se guardó silencio durante todo el tiempo y lo queremos terminar en este momento, en el año 2020. ¿Qué podíamos hacer entonces en este caso? No sé si alguien hizo el ejercicio y si nos puede contar su experiencia para de pronto evidenciar si aprendimos algo de esas prórrogas, si ya lo sabíamos, que de pronto no tenemos claro. Entonces, le doy la palabra a quien me quiera ayudar con ese ejercicio que les puse. Sí, buenas tardes. Pues yo hice el ejercicio. A mí me dijo que sería 6 de mayo de 2020. Habría que, como el último día para dar el preaviso. Lo hice. Andrés, Sí, ¿y cuéntanos, por favor, cómo hiciste el ejercicio? pues, según lo que yo entendí en la clase anterior, Sí. se harían de 7 meses. Entonces, la primera sería el 25 de abril de 2006, la segunda sería el 25 de noviembre de 2006, el 25 de junio de 2006 sería la tercera prórroga. La cuarta prórroga sería al año y así sucesivamente hasta el 2019. Se estaría renovando anualmente. Entonces ya, si para poderle darle preaviso al trabajador, habría que hacerlo 30 días antes y el último día pues, de plazos sería el 26 de mayo de 2020. Ok, muchas gracias, Andrés. Tal cual nos cuentas, pues se escucha que está bien realizado el ejercicio. Sin embargo, yo lo hice muy rápido, lo hice 2 minuticos, 3 minuticos antes de que empezáramos y a mí me dio otra respuesta. Yo quiero que contrastemos el ejercicio que yo hice acá con el ejercicio que tú hiciste y con el ejercicio que otras personas hayan hecho, con el fin de que miremos de pronto en qué error pudimos incurrir e incluso yo no estoy seguro si el ejercicio que yo tengo acá está bien o mal hecho, porque como les digo, lo hice muy rápido, pero la idea pues no es que nos quedemos con esos errorcitos que tenemos, entonces los invito a que lo miremos acá en el tablero que yo lo acabé de desarrollar. Entonces me cuentan si se ve bien y vamos entonces a mirarlo de esta manera. Se observa bien el tablero, es legible la letra. Sí. Perfecto. Muy bien, entonces nos dice el ejercicio que el contrato tiene como fecha inicial el 25 de septiembre de 2005. Esta es la primera ejecución de este contrato, ¿sí? Pues a esto lo llamamos primer contrato, ¿sí? O primera ejecución. Esta no es la primera prórroga. El tiempo que va desde el 25 de septiembre de 2005 hasta 7 meses después, 25 de abril de 2006, no es la primera prórroga, sino que es la primera vigencia del contrato. Acá termina esa primera vigencia del contrato. Vamos a ver si lo hice bien yo. Contemos desde septiembre y los siguientes meses, 7 meses, a ver si esta sí es la fecha de terminación de ese primer contrato. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril. Yo creo que está bien. Entonces, ese contrato terminaría, yo acá tengo 25 de abril, pero lo correcto sería un día antes, ¿sí? Porque el día siguiente ese contrato ya se promulgó. Entonces, ese contrato iría hasta el 24 de abril de 2006. Esa sería la primera vigencia del contrato. Luego, como sabemos que se guardó silencio, porque el ejercicio nos decía, en todo el tiempo se guardó silencio, sabemos que esa
primera vigencia del contrato va a tener una primera prórroga. Va a tener una primera prórroga. Y esa primera prórroga entonces comienza desde el 25 de abril de 2006 y va hasta 7 meses después. Entonces sería mayo, junio, julio, agosto, septiembre, Perdón, octubre y noviembre. Sí. perdón, yo pregunto, no sé, creo que te entendí que las prórrogas, si no se decía nada, eran automáticamente de un año, ¿no era así? No, perdón, ¿quién me habló ahí para Maribel. Maribel? Maribel, no. Las primeras tres prórrogas, estas primeras tres prórrogas son por el periodo inicial si se guarda silencio. De aquí en adelante, si se guarda silencio, sí es como tú entendiste. Pero estas primeras tres prórrogas son por el término inicial del contrato. Entonces, en este caso, como el término inicial fue de 7 meses, tanto la prórroga 1, la 2 y la 3 van a ser por ese mismo término. ¿Vale? Ok, muchas gracias. Listo. Entonces, finalizada esa primera vigencia del contrato, vamos con que la primera prórroga inicia desde el 25 de abril de 2006 y va hasta el 25 de noviembre del mismo año. Aquí finaliza entonces esta primera prórroga. ¿Sí? Finaliza la primera prórroga. Y vamos a la segunda prórroga, que va desde el 25 de noviembre de 2006, contamos 7 meses, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Va hasta el 25 de junio de 2007. Y aquí finaliza la segunda prórroga. Ahí finaliza la segunda prórroga. Luego entonces, aquí tenemos el inicio de la tercera prórroga, el 25 de junio de 2007, y contamos otra vez 7 meses. Y eso nos da julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. El contrato termina en su tercera prórroga el 25 de enero del 2008. Yo, según lo que veo acá, el ejercicio, como lo tengo en el tablero, está bien hecho. Considero, ¿sí? No estoy seguro porque no estoy viendo físicamente el ejercicio que nos contó ahorita Andrés, que de pronto él se equivocó en que contó la primera vigencia del contrato como si fuera una prórroga. Y este primer momento, desde que inicia el contrato hasta los primeros 7 meses, no es la primera prórroga, sino la vigencia inicial del contrato. Y un contrato se prorroga cuando se repite, cuando dejamos que esa vigencia inicial vuelva a surtir efecto. Entonces, ¿Sabes cuál fue la falla? Fue que en la tercera prórroga yo lo conté desde el 25 de junio y la prórroga de junio de 2007 al 25 de enero de 2008. Eso no caí en cuenta de eso. Entonces yo ya hice todo el conteo de un año con base al 25 de junio de 2007. okay. Por eso me dio 26 de mayo. Pero sí, realmente ahora caigo en cuenta que es que esta tercera prórroga no va hasta el 25 de junio, hasta el 20 de enero de 2008. Ese fue el error. Listo, Andrés. Pero entonces ya aquí creo que el ejercicio, estando bien hecho, nos da mucha claridad sobre cómo se hace este asunto de las prórrogas. Luego entonces, de la tercera prórroga en adelante, si se guarda silencio, se prorroga por un año. Entonces ahí es muy fácil, porque como sabemos que el contrato finalizó en la tercera prórroga el 25 de enero de 2008, no es sino llevarlo hacia un año después, 25 de enero de 2009, y aquí finaliza la cuarta prórroga. Y no hay que ser muy inteligente para saber que en cualquier año, en cualquiera de los que miremos, el contrato termina el 25 de enero. Porque como se prorroga un año, a un año, un año, y la respuesta entonces al ejercicio que yo les planteé sería la siguiente. Que como el contrato terminó el 25 de enero, ¿sí?, de 2020, y esta es la fecha en la que termina ese contrato, si nosotros queremos terminarlo en este año, tenemos estas dos respuestas correctas. Tuvimos que hacer el preaviso el 25 de diciembre de 2019.
es decir, 30 días antes de este momento. La fecha límite, 25 de diciembre de 2019, fecha límite para poder hacer preaviso y terminar este contrato. Otra respuesta posible es que en el día 25 de diciembre del año en curso de 2020 tenemos que hacer el preaviso para que el contrato que en este momento se encuentra en vigencia pueda finalizar el 25 de enero, pero del año 2021. ¿Sí soy claro? Sí, gracias. Digamos que como para redondear esto, la primera vigencia del contrato no se considera una prórroga, sino que es el momento en el que se da culmina a esa fecha o terminación establecida en el contrato. ¿Sí? Va desde el momento en que se inició con ese contrato hasta la fecha de su terminación. Luego contamos 3 prórrogas que, si guardamos silencio, son la misma del término inicial del contrato, 7 meses, 7 meses y otros 7 meses, y a partir de la tercera prórroga vamos a contar cada año. ¿Sí? Vamos a irnos cada año contando las prórrogas. Y sabemos que para poder terminar un contrato a término fijo, tenemos que hacer un preaviso con antelación mínima de 30 días. Tenemos que avisarle al trabajador 30 días antes de la fecha en que termina el contrato o cualquiera de sus prórrogas que no se va a renovar, que la relación laboral va a terminar en ese momento, en la vigencia de ese contrato. Entonces espero que con este ejercicio haya quedado un poquito más claro el asunto de las prórrogas. Permiso, regreso por aquí a mi asiento. Profe. Entonces, sí. Hola, profe, ¿cómo estás? Hola, Daniela, ¿bien o no? Muy bien. No sobra decir pues una recomendación. Sí, claro. Mucho cuidado, por favor, cuando notifiquen esas terminaciones de contrato, así sea por protocolo, que le ponga la fecha al trabajador. O sea, que quede muy establecido porque obviamente pues como el código no nos dice cómo se hace la notificación, en este caso pues nos vamos para la normatividad civil y dice cuáles son los requisitos, la firma, la fecha, porque sí he visto, no solamente en procesos laborales, sino disciplinarios, en el que no hay fecha de notificación a los trabajadores y muchas veces la gente no se fija como en eso. Incluso pues me ha tocado presentar tutelas y efectivamente el juez tumba el acto porque dice que efectivamente no se cumplió con la fecha y el juez no puede llenar ese vacío de que, ay, si yo doy por sentado porque el empleador me dijo que fue tal fecha, entonces yo digo que sí es cierto, no. Si no hay fecha, se entiende que no hay nada. Muy bien, Daniela, vale muchísimo esa aclaración. Yo creo que en la clase pasada, no exactamente sobre el tema del preaviso, pero habíamos insistido en la utilización de los canales institucionales, en aquellos canales que me sirvan de elemento probatorio a futuro. Eso de una llamadita o de decirle verbalmente no nos genera tanta confianza como enviar un correo, una comunicación formal, requerir la firma, ¿sí? Como prueba de que se entregó en determinado día, como nos dice Daniela, es importantísimo para evitarnos dolores de cabeza frente a litigios. Sí, porque en ese caso la contraparte pues anexó testimonios y el juez dijo, no, acá no me puede valer eso con el testimonio de que sí, yo estuve, a menos de que efectivamente pues se siga con el procedimiento de que firmen 2 testigos, haya otra circunstancia que realmente se pruebe, pero que sí hay que cumplir como con eso, porque para evitar problemas más adelante con empleadores. Claro que sí. Daniela y compañeros, les envío a través del chat las diapositivas de la sesión número 2 que tuvimos hace 8 días. Entonces, la clase anterior les envié las diapositivas de la sesión 1, esta vez les envío las diapositivas de la sesión 2 con el fin de que ustedes tengan acceso al contenido que hemos visto y puedan en cualquier momento recordarlo. Entonces está en el chat el link de acceso a las diapositivas de la clase anterior. Voy a volverles a compartir pantalla para que entonces retomemos donde íbamos la sesión anterior y podamos finalizar entonces el asunto. Ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Bueno, Sí, señor. Rápidamente entonces. Estábamos hablando del contrato a término fijo y estábamos diciendo algunas de sus características principales.
La primera es que debe constar por escrito, que eso lo tenemos súper machacado y lo hemos repetido un montón de veces, pero no podemos, digamos, menguar en esa insistencia de que tiene que ser así, tiene que ser por escrito. Y esto ya también lo habíamos repetido en diferentes ocasiones de que debe avisarse por escrito su terminación con una antelación no inferior a 30 días. Y en esa comunicación entonces debe manifestar la intención de no prorrogar el contrato. Señor trabajador, la empresa X no va a prorrogar su contrato y con la terminación de esta prórroga o vigencia del mismo, finaliza la relación laboral constituida inicialmente. Algo más o menos así. Habíamos dicho que no hay una obligación de dar este aviso en contratos que tengan un término inferior a 30 días, lo cual resulta lógico. Si yo solamente voy a contratar a alguien por 20 días, pues no debo darle preaviso, porque el término es tan chiquito que pues, proponer un preaviso es un contrasentido frente a este tipo de contrato. Habíamos hablado también de las prórrogas, que lo insistimos entonces con el ejercicio que estábamos haciendo. Si se guarda silencio, las prórrogas funcionan por el término inicial del contrato, las primeras tres. De la tercera en adelante, es decir, la cuarta y las siguientes, serán por un año. Perdón, no alcancé a leer completamente el comentario de, creo que fue Joan. Yo sé, hola, si quiere Andrés, yo se lo leo. Por favor. Dice, buenas tardes, espérame un segundo, yo lo pongo grande. Buenas tardes, considero que hay muchos compañeros que no tienen el suficiente conocimiento jurídico y al inicio del curso se realizó la aclaración que no tendría un tinte tan jurídico, sino más empresarial, para que por favor no se hagan las cosas tan extensas en términos jurídicos. Ok. ¿Es de Joan o de quién es el comentario? Sí, señor. Sí, señor, de Joan López. Listo. Joan, muchas gracias, hermano, por tu recomendación. Vamos a intentar entonces bajarle un poquitico de pronto al nivel de los conceptos o si hay algún elemento demasiado técnico, pues entonces vamos a aterrizarlo un poquito más. Sí. Muchas gracias, Joan. Sí, no, sino que pues como al principio se hizo como la aclaración de que iba a ser como más empresarial y vos agradecías que hubieran personas que tenían pues como el conocimiento y otros que estamos estudiando, ¿cierto? Y tenemos pues Sí. como un abordaje del tema. Hay Sí. otras personas que no lo manejan, entonces de pronto como ser como más concisos en las ideas, ¿cierto? Ok. Que no se ahonde tanto que un litigio, que cosas así que de pronto no van a hacer pues como... Listo, listo, Joan. Muchas gracias, hermano, por Listo, tu recomendación. Vale, profe. listo. Bueno, muy bien, entonces íbamos en este contrato a término fijo y decíamos entonces que se puede prorrogar si se guarda silencio por 3 veces en su periodo inicial y la cuarta prórroga y de ahí en adelante se hace por un año si se guarda silencio. Sabemos entonces que si no se guarda silencio, yo puedo prorrogar de manera indefinida ese contrato las primeras 3 veces, digamos que no indefinida, sino las primeras 3 veces, por un término igual o inferior al inicial, y de ahí en adelante, al menos, ¿sí? La renovación mínima es de un año, ¿sí? Es de un año y hasta 3 años. Es decir, que si se guarda silencio, el contrato se renueva las primeras 3 veces por el término inicial y de la cuarta en adelante por un año, pero si no se guarda silencio, por ejemplo, si el término inicial es como en el caso que propusimos, de 7 meses, yo podría hacer una renovación de 3, de 4, de 5 meses, las primeras 3 prórrogas. De la cuarta prórroga en adelante, la renovación mínima va a ser de un año y no va a poder ser superior a 3 años. ¿Sí? Entonces, de la cuarta en adelante, si no se guarda silencio, si yo quiero una renovación diferente a un año, pues entonces la hago por escrito, ¿sí? Le manifiesto al trabajador la intención de renovar el contrato, pero por un periodo diferente. Y la última característica también muy importante es que este contrato es renovable de manera indefinida, es renovable de manera indefinida, y eso no le hace cambiar su naturaleza de contrato a término fijo, ¿sí? El contrato a término fijo seguirá siendo de esa manera, digamos que a pesar de que se renueve indefinidamente. Muy bien.
yo creo que esto ya lo habíamos abordado, permite hasta 3 prórrogas y puede ser terminado en cualquiera de ellas con el preaviso que ya nosotros conocemos. Esta última parte es muy importante, nos habla de que si se presenta una prórroga superior al periodo inicial, ¿sí? Si yo, por ejemplo, en el caso que estábamos trabajando ese contrato que tiene como término inicial 7 meses, si yo le hago una prórroga de 10 meses, esa prórroga se entiende ineficaz, ilegal. Lo que quiere decir es que desaparece de esa relación, es como si nunca hubiese existido. El tratamiento es que esa renovación se da como si hubiese habido silencio, es decir, que se prorroga por 7 meses, en el caso en el que estamos hablando. Vuelvo, si yo tengo un trabajador que tiene un contrato a término fijo por 7 meses y la primera prórroga yo le voy a decir que se hace por 10, ¿sí? El Código Sustantivo de Trabajo me lo prohíbe, porque las prórrogas en un contrato a término fijo inferior a un año tienen que ser por el mismo término o por un término inferior al inicial. Entonces, si yo le pongo un término superior como prórroga, el ordenamiento jurídico, ¿qué me está diciendo? Que van a entender esa proposición como ineficaz, como ilegal, como si no hubiese existido. Y el contrato entonces no se va a prorrogar por esos 10 meses que yo dije, sino por 7, que son igual al periodo inicialmente pactado. Ustedes ya saben que en cualquier momento me pueden interrumpir para hacer una pregunta, comentario, sugerencia, etc. Muy bien, y llegamos entonces al contrato. Yo quería preguntarte algo. Pues yo sé que hay muchas variables y dependiendo de los casos, pero quisiera conocer como su concepto. ¿Qué sería mejor, un contrato a término indefinido o un contrato a término fijo? Pues como en general. Responder a esa pregunta, Andrés, en un caso completamente abstracto, donde no hay ningún elemento particular, es muy difícil, porque tendríamos que generar un montón de condiciones para poder mirar en qué caso sirve el contrato a término fijo y en qué caso es más funcional el contrato a término indefinido. Pero yo te voy a dar algunas generalidades. El contrato a término fijo reviste para el empleador de ciertas garantías, como esa posibilidad de dar por terminada la relación en cualquiera de las prórrogas o en la vigencia misma del contrato haciendo el preaviso. Pero el contrato a término fijo, perdón, a término indefinido, también tiene unas ventajas para el empleador. Por ejemplo, para un trabajador es mucho más cohesionador, es mucho más vinculante, digamos que es mucho más alentador tener un contrato indefinido, sentirse con una estabilidad laboral mayor cuando tiene un contrato a término indefinido. Y en este caso, pues creo que esa situación se va a reflejar en un mejor rendimiento en la empresa. Sin embargo, el contrato a término indefinido pues nos va a generar ciertas condiciones y es que no se va a poder dar por terminado en cualquier momento, digamos, sin pagar una indemnización. ¿Sí? Nosotros sabemos que un contrato a término fijo, un contrato a término indefinido se puede terminar de manera consensual, que así lo dice el Código Sustantivo de Trabajo. Yo en cualquier momento lo puedo dar por terminado, pero tengo que pagar una indemnización. En el caso del contrato a término indefinido, su propia definición nos dice que como no hay una fecha establecida en la que culmina, si yo quiero terminar ese contrato, debo indemnizar. Entonces, inicialmente eso sería un poco perjudicial, pero ya vimos una ventaja anteriormente enunciada. Entonces, yo creo, antes que habría que mirar cuáles son las particularidades de un caso concreto para saber cuál nos sirve más en un momento u otro. ¿Sí? El contrato a término fijo nos da la posibilidad de finalizar esa relación laboral en cualquiera de las prórrogas o en la vigencia misma del contrato a través de un preaviso. El contrato a término indefinido no nos da esa posibilidad y tal vez la indemnización pueda llegar a ser más cuantiosa. Sin embargo, es más funcional para nosotros como empleadores en términos de que la mano de obra tal vez esté más motivada, nuestro trabajador tal vez se sienta más estable y eso se refleje en un mayor rendimiento. Te voy a poner un ejemplo. En un caso concreto, ¿sí? Donde una persona lleve 3 años trabajando en una empresa, ¿sí? Lleve 3 años trabajando en una empresa, puede llegar a ser muchísimo más cuantiosa la indemnización si es un contrato a término fijo. Porque, por ejemplo, el tiempo que falta de ejecutar ese contrato es mucho.
puede que la indemnización sea, no sé, 20, 30 millones. Por el contrario, la indemnización, si es a término indefinido, puede que sea muy pequeñita, puede que estemos hablando de unos 5 o 6 millones. Entonces, aunque generalmente las indemnizaciones de los contratos a término indefinido sean superiores, eso no ocurre siempre. Eso pues, hay que cogerlo con pinzas y mirar las particularidades de cada caso. Entonces, en abstracto no podríamos decir si uno u otro es mejor, pero si proponemos un caso concreto, sí podríamos llegar a decir cuál nos conviene más. Y esa es como una respuesta que al fin no te da ninguna claridad, pero pues lo que te quiero decir es que la única claridad que yo te doy es que tendríamos que mirar el caso concreto, porque no en todos los eventos el contrato a término definido o el contrato a término indefinido es mejor. Habrán unos que es mejor utilizar uno y habrán otros en los que es mejor utilizar el otro. Qué lástima, pues como no. No, sí, pero estos conceptos sí son muy importantes los que me acabas de denunciar, porque la verdad es que, pues sí, no es un caso particular, pero sí los conceptos que enumeraste pues son muy importantes tenerlos en cuenta. Listo, Andrés, te agradezco mucho, hermano. Entonces, continuemos. Bueno, con este contrato a término fijo de 1 a 3 años, pues ya sabemos que como el contrato a término fijo inferior a un año tiene que constar por escrito, funciona igual el preaviso, que tiene que ser con una antelación no inferior a 30 días. Si no se avisa de que se va a finalizar el contrato, si no hay preaviso, pues ese contrato de inmediato se prorroga. Se entenderá renovado por el periodo inicialmente pactado en caso de que se guarde silencio, como ya lo anotábamos en el contrato anterior. Este punto nos dice algo muy similar, y es que quiere decir lo anterior, que el silencio acarrea la renovación automática del contrato. Y este punto es muy importante, sin límite de renovaciones y sin que se convierta en algún momento en contrato a término indefinido. Digamos que la diferencia sustancial entre el contrato inferior a un año, ¿sí? En el contrato inferior a un año y en el contrato de 1 a 3 años, es que en el contrato inferior a un año aplican las reglas de las 3 prórrogas. Entonces, que nosotros decíamos, si se guarda silencio, la primera, segunda y tercera prórroga se dan por el término inicial. La cuarta y las siguientes serán por un año. En el contrato de 1 a 3 años, en este contrato a término fijo, de 1 a 3 años, las prórrogas, en el caso de que se guarden silencio, no van a ser ni una, ni dos, ni tres, pues no siguen esa regla, sino que indefinidamente ese contrato se prorroga. ¿Sí? Si yo hago, por ejemplo, un contrato a año y medio, ¿sí? A 18 meses, si yo hago un contrato a 18 meses y guardo silencio, ese contrato se renueva cada vez por un término de 18 meses. No funciona la regla de las 3 prórrogas, ¿sí? Como en el caso del contrato a término fijo inferior a un año. ¿Sí me hago entender? María Alejandra me dice que sí, me tranquiliza un poquito. Espero que los demás también lo hayan comprendido. Muchas gracias. Listo. Bueno, nos dice, como la ley guarda silencio en relaciones con prórrogas en estos contratos iguales o superiores a un año, debemos concluir que sí son posibles. La limitación en la duración de las prórrogas iniciales y su número solo opera, como lo decía ahorita, en los contratos fijos inferiores a un año, ¿sí? Entonces, en el contrato fijo inferior a un año, las primeras 3 prórrogas por el periodo inicial, las siguientes a un año, ¿sí? En el contrato a término fijo superior a un año, de un año a 3, las prórrogas, ¿sí? Se dan de manera repetida indefinidamente. Yo no tengo que contar si esta es la primera, la segunda o la tercera. Sé que si el contrato es superior a un año, ¿sí? Simplemente se va a prorrogar por el periodo inicial y listo. Es mucho más sencillo. Este tipo de contrato es mucho más sencillo en cuanto a sus prórrogas. Muy bien. Yo les traigo aquí una partecita que es un poquito crítica frente a la desnaturalización del contrato a término fijo. ¿Por qué hablamos de la desnaturalización del contrato a término fijo? Porque nosotros tenemos como un elemento, digamos, clave para todos dentro de la regulación laboral, que si finaliza el contrato en cualquiera de sus prórrogas, ¿sí?
o en la vigencia misma del contrato, nosotros podemos dar por terminado el contrato. Y por eso se llama contrato a término fijo. Es decir, si finaliza, yo puedo terminar. Si ese plazo llega, yo puedo terminar el contrato. Sin embargo, eso se ha venido desnaturalizando. Y esto no es, digamos, ningún llamado a corregir por parte de la Corte, ni mucho menos, simplemente es algo que ha venido ocurriendo en materia de jurisprudencia. Jurisprudencia es las decisiones que se toman en las Cortes, las decisiones que toman las altas Cortes en Colombia y que generan unas normas que hay que seguir. Entonces, esa desnaturalización, ¿por qué se ha dado? Porque nosotros, como les decía ahorita, considerábamos que llegada la fecha en que termina el contrato, pues haciendo preaviso puedo terminar ese contrato, pero la jurisdicción constitucional, en cabeza de la Corte Constitucional, ha venido generando ciertas sentencias, donde nos dice que no solo el elemento de la finalización del plazo, ¿sí?, constituye una causal de terminación del contrato, que nosotros debemos demostrar que no hay una necesidad expresa por parte de la empresa de continuar con esa relación laboral, y por eso desnaturaliza un poco esto del contrato a término fijo. Yo les leo lo que pongo aquí en la diapositiva. Por mucho tiempo había sido uniforme el entendimiento acerca de que la terminación del contrato de esta naturaleza se daba por la llegada de la fecha pactada, ¿cierto? Llegaba la fecha que habíamos pactado en el contrato y podíamos hacer preaviso 30 días antes y el contrato finalizaba, ¿sí? No obstante, y acá viene lo importante, la jurisdicción constitucional ha ido estructurando verdaderos fueros de protección, ¿sí?, sujetos de especial protección o personas con las que no opera esta situación, que han llevado a la desnaturalización de esta modalidad contractual al punto de hacer difícil su manejo práctico. Unos ejemplos que yo les traigo acá a colación es con la trabajadora en embarazo, que aún cuando yo le haga un contrato a término fijo, la llegada del plazo, ¿sí?, la llegada de la fecha en la que se estableció iba a terminar el contrato, no fundamenta la terminación de esa relación laboral. Según la Corte, esa relación laboral debe continuar. ¿Por qué? Porque la trabajadora se encuentra en gestación. Entonces, aunque el contrato es a término fijo y la ley me da la posibilidad de terminarlo con el preaviso, si la trabajadora, que es objeto de ese contrato, está en estado de gestación, no puede terminar ese contrato. E igual ocurre con un trabajador enfermo. Hay, digamos, otra jurisprudencia que nos señala otros sujetos de especial protección, pero estos dos me parecieron como los más relevantes y los que más se pueden repetir en las relaciones laborales que tenemos nosotros como empleadores. Entonces, digamos que ese componente un poco de la desnaturalización del contrato laboral nos llama a ser muy cuidadosos de las condiciones particulares del trabajador al que yo le voy a dar la carta, ¿sí?, al que yo le voy a preavisar. El contrato no se va a prorrogar. Muy bien. Llegamos entonces al último tipo de contrato respecto a la duración y hablamos del contrato a término indefinido. Y, este contrato es, digamos, el más común de todos. Es un contrato... ¿Qué pasa si me van las preguntas muy rápido? Alcancé a leer que tu pregunta es la licencia de maternidad, sí. Hola. No, yo Hola. quiero contar las siguientes preguntas, solo que en este momento es como que se me había ido el internet. Xiomara nos pregunta, profe, ¿qué pasa si encuentra una licencia de maternidad y entraba el 15 de mayo y en esa contingencia? Vuelvo y se la leo. Dame un Por segundo. favor. ¿Me escucha bien? Sí, se escucha bien. Porque tengo esto súper lento. No sé, bueno. Profe, ¿qué pasa si se encuentra una licencia de maternidad y entraba el 15 de mayo y en esta contingencia? O sea, la persona estaba en licencia de maternidad, la mujer estaba en licencia de maternidad y cuando va a retornar a sus labores estamos en esta situación coyuntural. Depende. Y aquí tenemos que decir que tendremos que observar cuáles son las condiciones especiales del lugar de trabajo. Si, por ejemplo, hay una suspensión autorizada por el Ministerio del Trabajo, si hay vacaciones colectivas, si la empresa
no se encuentra bajo las excepciones del decreto 593 del Gobierno Nacional. Entonces, habría que mirar el caso en particular. Si estamos hablando jardín infantil, en este momento no se encuentra trabajando ningún jardín infantil, incluso expresamente por parte del Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación, se estableció que los jardines infantiles tendrían que cerrar de una manera total, pues con el fin de prevenir el contagio en los niños. ¿Sí? Pues, obviamente todos sabemos que son lugares donde se aglomeran los pequeñitos. En este caso, no sé, el jardín está trabajando, o sea, los profes están trabajando de manera remota, están teniendo encuentros virtuales, qué tipo de trabajadora, es lo complicado de estas situaciones y por eso yo a Andrés le decía, cada caso hay que mirarlo con sus particularidades. Entonces, la pregunta de Xiomara tendremos que mirarla desde muchas perspectivas. Si esta trabajadora trabaja como profesora y en este momento se encuentra laborando de manera remota, si esta esta persona tenía funciones de arreglo y aseo del lugar, donde ya no es necesaria su función. Y yo creo que también hay que tener muy en cuenta es que en este momento nos encontramos con un vacío normativo, con una laguna jurídica muy importante. ¿Sí? El gobierno nacional no ha sido capaz no solo de sortear la crisis que estamos viviendo de una manera, digamos, física, no es capaz de responder a, a todo lo que se le está solicitando por parte de la comunidad, ni de manera material ni de manera normativa. O sea, todavía el Ministerio del Trabajo, todavía la legislación laboral tiene un montón de lagunas que no han sido resueltas. Hay un montón de empresas que en este momento tienen solicitudes de suspensión de contratos de trabajo en el Ministerio y no han sido resueltas. Hay unas directrices por parte del Ministerio donde llaman a los empleadores a no suspender los contratos de trabajo, a no dar licencias no remuneradas cuando no son solicitadas por los trabajadores, pero al mismo tiempo se manifiesta por parte del gobierno nacional lo complicado que es para las empresas transar esta situación. Entonces yo creo que hay un montón de vacíos normativos que... Andrés, le voy a leer, no lo quería interrumpir. Don Dale, William dale. dice, yo opino que es un empleado con contrato especial, entre paréntesis pone materna, entonces le deben de garantizar el empleo. Le leo bien a la de Xiomara. Y Xiomara nos dice, además con el decreto de anoche queda aún más preguntas. Completamente de acuerdo, sí. Incluso no solo con el Pero decreto de anoche. yo también digo, en ese caso, por estar en estado de lactancia, tendría una estabilidad laboral reforzada, tendrían que seguirle pagando el salario. Sí, Y ya cuando termine ese fuero, ya ahí sí se analizaría pues de otra manera la circunstancia, pero en este caso, en un amparo constitucional. digamos que ese fuero de la estabilidad laboral reforzada, pues es claro, pero digamos que yo creo que la pregunta de Xiomara es incluso más profunda, porque no es solo si la relación laboral continúa y si el pago se tiene que seguir realizando, sino, digamos, no sé si se le pueden entregar labores diferentes, es decir, qué hacer con esa trabajadora en toda su dimensión, porque se encontraba en una licencia de maternidad, regresa a labores, pero las labores que estaba realizando antes de su licencia ya no son iguales, ya no puede hacer lo mismo. Es un asunto muy complejo porque yo creo que la normatividad que tiene el gobierno nacional todavía no es muy clara en ese sentido. Sin embargo, como lo había manifestado, no recuerdo, yo creo que William, me lo había manifestado William, y creo que Daniela también, es muy importante que le demos una miradita a la normatividad que ha sacado el Gobierno Nacional a través del Ministerio del Trabajo con el fin de mirar qué hacer en unas condiciones particulares en estos casos de contingencia. La idea es que al final... Y si es madre cabeza de hogar, la situación todavía es más compleja. Claro.
La idea es que ahorita al final propongamos unos casos, ¿sí? Porque esto es un taller, yo le estoy dando tal vez un tinte muy magistral, pero esto es un taller. La idea es que al final entonces propongamos unos casos específicos en los que miremos unas situaciones concretas que estén ocurriendo en este momento durante esta contingencia y en el próximo encuentro le demos solución al menos en la primera hora del taller. Entonces, yo creo, Xiomara, que le damos una esperita a esa pregunta que me estás haciendo para tramitarla a través de un caso concreto. Que tú me digas qué hace esa persona, cuáles son sus funciones específicas, qué tipo de contrato tiene, en fin, para que podamos entonces dar una respuesta más clara sobre ese asunto. Muy bien, entonces este contrato a término indefinido, como veníamos diciendo, tiene obviamente una duración ilimitada, no se establece una fecha de terminación. Dispone entonces la normatividad que cuando el contrato no se pueda rotular bajo un contrato a término fijo o por duración de la obra o accidental o transitorio, pues entonces será contrato a término indefinido. Dicho de otra manera, si no se logra entender qué tipo de contrato es, ¿sí? Porque se hizo de manera verbal o porque las partes en el escrito que hicieron no fueron muy claras, si no tenemos esa certeza, la norma nos dice, si no hay claridad, el contrato va a ser a término indefinido. Si no podemos establecer claramente qué tipo de contrato estamos haciendo referencia, pues entonces lo vamos a entender como contrato a término indefinido. Dice que tendrá vigencia mientras subsistan las condiciones que dieron origen a la relación laboral. Y si el empleador lo termina sin justa causa, tendrá que indemnizar. Pues, pero esto no solo ocurre en el contrato a término indefinido. En un contrato a término fijo, también si el empleador termina el contrato sin justa causa, tendrá que indemnizar. Lo que pasa es que las indemnizaciones en uno y otro contrato son absolutamente diferentes. Con lo que más o menos le contaba ahorita a Andrés, una persona que lleva 3 años trabajando en una empresa, dependiendo de lo que falte por ejecución del contrato, puede resultar más cuantiosa una u otra indemnización, dependiendo de si es contrato a término fijo o si es contrato a término indefinido. Muy bien, y con eso entonces terminábamos las modalidades de contrato. Digamos que para redondear, existen contratos según su tipo y según su duración, ¿sí? Según su forma o según su duración. Estamos diciendo que según su forma existen los contratos el contrato ocasional o transitorio, el contrato, perdón, según su forma, el contrato escrito y el contrato verbal. Y según su duración estamos hablando del contrato ocasional, del contrato por obra o labor determinada, del contrato a término fijo y del contrato a término indefinido. Y entonces con esto finalizamos las modalidades de contrato. ¿Sí? Redondeando, existen modalidades de contrato según su duración y según su forma. Según su forma, pueden tener una forma escrita o pueden tener una forma verbal y según su duración pueden ser de duración indefinida, de duración fija, por obra o labor determinada, o puede ser un contrato también accidental o transitorio. Esos eran los tipos de contratos que habíamos visto y espero entonces que sobre eso ya haya absoluta claridad. Muy bien, entonces voy a ir a la otra diapositiva, la diapositiva entonces que tenía. Sí. Sí, claro. Por ejemplo, un empleado que le hice contrato por escrito a término fijo y se lo prorrogué 3 veces, incluso hasta la cuarta vez, y por 3 meses, por ejemplo. Y llega el momento en que yo ya no le volví a hacer prórroga por escrito, simplemente se quedó como en silencio. ¿Cómo se tomaría eso? ¿O cómo sería el manejo de eso? ¿Sería un contrato a término indefinido ya? ¿O sería contratos a término fijo como lo que estábamos hablando, que se iba prorrogando anualmente? Andrés, el contrato a término fijo nunca se convierte en un contrato a término indefinido. Entonces, en el caso en que las primeras prórrogas hayan sido de manera consensuada, ¿sí? Se hayan acordado entre trabajador y empleador y sobre las demás se guardan silencio, hay que mirar cuál es el número de prórroga específica sobre la que estamos hablando. Caso concreto,
si en el caso que nos estás presentando, el periodo inicial fue por 6 meses y la prórroga 1 y 2 fueron por 3 meses, que eso es válido porque son inferiores a la inicial, y en la tercera se guardó silencio, entonces será por 6 meses. Porque ¿qué nos dice la ley? Si se guarda silencio, las 3 primeras prórrogas, en cualquiera de ellas 3, si se guarda silencio, será por el término inicial. Pero si tú guardaste silencio, la cuarta o la quinta o la sexta es a 1 año. ¿Sí me hice entender? Sí. Sí. Tendría pues, pero si yo, por ejemplo, ya quisiera que yo no quiero ya que sea el contrato a término fijo, sino indefinido, entonces sería mejor hacer un contrato por escrito, término indefinido. Sí, lo que pasa es que como el contrato no se convierte, entonces yo no podría generar un otro sí y decir, el contrato firmado el día tal se convirtió a contrato a término indefinido. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer una terminación de acuerdo mutuo de ese contrato, ¿sí? Hacer firmar al trabajador un documento en el que diga que se acuerda terminar esa relación laboral, ese contrato vigente, con el fin de hacer uno nuevo. ¿Sí? Entonces, primero se termina la ejecución de ese contrato a término fijo y luego se redacta las condiciones del contrato a término indefinido. Porque un contrato a término fijo, repito, no se puede convertir en uno a término indefinido. Entonces, necesariamente tendríamos que terminar el primer contrato para poder hacer ese segundo a término indefinido. ¿Me hago entender, Andrés? Pero entonces, en ese caso, cuando ya uno quiere pasarlo de fijo a indefinido, ¿habría que hacerle liquidación al trabajador o simplemente sigue como con la misma antigüedad o no perdería la antigüedad del trabajador? Y para temas de indemnización. Bueno, Por indemnizar, frente, sí. bueno, frente a la indemnización, no habría que indemnizar porque si estamos hablando de un contrato que acaba por mutuo consentimiento, no hay lugar a la indemnización. Digamos que lo que sí podría ocurrir es esa liquidación que se da con la finalización de cualquier contrato, ¿sí? Y es que a la persona entonces se le tienen que pagar todas aquellas prestaciones sociales que no hayan sido canceladas al momento, además de otros efectos jurídicos como la posibilidad del trabajador de retirar las cesantías, de que pierde la antigüedad y algunas otras condiciones. Sin embargo, es la única manera con la cual un contrato a término fijo puede pasar a ser un contrato a término indefinido. Pues digamos que no pasa a ser, sino que se elimina y se hace otro. Es la única manera, porque como no se puede convertir, pues yo tengo que anular uno para poder hacer otro. Y claro, entonces pues hay unos efectos jurídicos de pronto un poco indeseables, pero hay que hacer claridad en que no se tiene que pagar indemnización. ¿Por qué? Porque hay un mutuo consentimiento para la terminación del contrato, porque el trabajador no está siendo despedido, ¿sí? Porque no es que unilateralmente el empleador le quiera dar por terminado el contrato, sino que hay un acuerdo de voluntades con el fin de generar otro tipo de contrato. No sé si me hago entender ahí con más claridad. Sí, no, me queda muy claro. Muchas gracias. Listo, Andrés, gracias a ti. Pero no como indemnización en el momento, sino como que tenga claras como que diga, las consecuencias futuras de indemnización por cambiar la modalidad, es decir, se lo vuelve indefinido. Entonces, para indemnizar, se empieza a contar a partir de ese contrato que es indefinido, o sea, el tema de indemnizaciones de los 30 días y los 20, bueno, y todo ese cuento, pues que no profundiza para que los compañeros pues entiendan. Así como quien dice, no puede decir, no, es que yo llevo 10 años en esta empresa, a partir de los 10 años me van a modificar el contrato, me van a liquidar y vamos a hacer un nuevo contrato a término indefinido. Entonces, que tenga todo ese tiempo ya, Sí. cuando le termine el contrato indefinido, para contarlo con esa indemnización, sino a partir del nuevo contrato. Sí. Yo te entiendo perfectamente, Daniela, pero yo creo que ningún trabajador tendría problema. ¿Por qué? Porque se puede acordar simplemente la siguiente condición, y es que se va a cambiar de contrato justo cuando haya terminación. Entonces, digamos que el contrato finaliza, por decir cualquier cosa, el 25 de junio. Entonces, las partes hacen un acuerdo un mes antes, digamos, el 25 de mayo, hacen un acuerdo donde finalizan el contrato que en este momento se encuentra en curso. Si fuésemos a hablar de una indemnización, pues en los contratos a término fijo
la forma de indemnizar es pagar el valor de los salarios que restan para la terminación del contrato. Entonces, en este caso, ningún trabajador se va a ver afectado en materia indemnizatoria porque el contrato a término indefinido no es que les genere una mayor amplitud para la indemnización, ¿sí? Sino que no van a perder ningún tipo de indemnización. Porque es que el contrato a término fijo, pues, no sé si me estoy haciendo entender, el contrato a término fijo, la regla de indemnización es que se tiene que pagar el valor de los salarios que restan. Entonces, si yo estoy recibiendo prórrogas constantes, ¿sí? Mi indemnización no aumenta año tras año. Lo que quiero decir es que si un trabajador lleva 20 años bajo el contrato a término fijo, no es que su indemnización sea más alta año tras año. Entonces, él no va a tener ningún problema, no va a tener ningún problema si se le explica, no va a tener ningún problema con cambiar a contrato a término indefinido, porque es que su indemnización con el cambio de contrato no es que disminuya, ¿sí? La indemnización en el caso del contrato a término siempre va a ser la misma y es pagar los salarios restantes. Antes es al contrario, que de pronto entienda que aumenta. O sea, usted le terminó cuando termina un contrato, o sea, en el plazo, pero como ya es indefinido y usted, por ejemplo, en el segundo año le termina. Bueno, Entonces decir, ay, no, pero usted no me puede indemnizar, por ejemplo, por contrato indefinido solamente esos 2 años de este contrato, sino que como yo ya llevaba 10 años en la empresa con contrato a término fijo, me tiene que sumar todos esos periodos para liquidar un contrato que ya estaba liquidado. Bueno, sí, esa es otra manera de entenderlo, que de pronto el trabajador nos diga, yo llevaba 10 años y entonces estos 10 años podían hacer parte de un factor indemnizatorio y ya no, porque, pero es que nunca lo hubo, sí, lo que quiero decir es eso, nunca lo hubo porque si tenía un contrato a término fijo, pues una de las condiciones es que la indemnización en este caso es el pago de los salarios que resten para la terminación del contrato. Entonces, mejor liquidarlo para que quede de una vez, explicarle muy bien a las personas. sí, tiene que haber un ejercicio ahí pedagógico para que ellos tengan muy claro a qué se debe ese cambio en el tipo del contrato y cuáles son las circunstancias de indemnización nuevas. Por aquí alguien más hacía una pregunta, Saida, qué pena contigo. Sí, bueno, dice Don William, dice, yo tengo un restaurante, todos con contrato a término indefinido. Por la situación actual y estoy viendo la posibilidad de terminar contratos, obviamente con indemnización acorde a la ley. Esto busca proteger el empleo a las mayorías. ¿Podríamos tener problemas legales por esta posible acción? Creería que no habría lugar a problemas. ¿Está bien, Andrés, o vuelvo y te la leo? No, está muy bien. Bueno, señor. Muchas gracias. ¿Podrían haber problemas jurídicos por la terminación de los contratos en caso de que se cumpla con el pago de todos los factores indemnizatorios? No, porque pues, digamos que la terminación del contrato no es solo una norma que trae el Código Sustantivo, sino que es un derecho de las partes, no solo del empleador, sino también del trabajador. Es decir, el contrato laboral no es que sea irrompible. Uno puede terminar un contrato laboral cuando quiera. La obligación legal que tiene es de indemnizar. Entonces, si yo termino el contrato laboral de mis trabajadores y los indemnizo, pues estoy cumpliendo con la norma. Y más, yo creo que más ahorita con la situación por la que estamos pasando, yo creo que los inspectores de trabajo y los jueces laborales van a tener en cuenta esas condiciones particulares de los empleadores. Entonces yo creo que si antes eso de terminar un contrato e indemnizar no generaba un perjuicio litigioso para un empleador, pues yo creo que ahorita menos. Yo creo que ahorita menos. Esa es la percepción que yo tengo. Si yo cumplo con el pago de la indemnización, pues no puedo recibir ningún problema porque estoy respetando lo que me establece la norma, que es si yo termino un contrato, pues pago la indemnización. Ahora, yo quiero que en la próxima clase miremos cuáles son otros caminos, ¿sí? ¿Cuáles son otros caminos? Existe la suspensión con autorización del Ministerio de Trabajo. Hay que mirar eso cómo está marchando. Sale una resolución ahí sobre las vacaciones colectivas. Vamos a mirar todas las situaciones con el fin de que podamos hablar un poquito de un derecho laboral más enfocado a esta crisis que estamos viviendo. Muy bien, entonces voy a... Y en el caso, profe, del compañero, entonces, ¿qué le recomienda, por ejemplo, cuando tiene, porque muchas, qué hacer, por ejemplo, con esos
padres y madres cabeza de hogar, que después me pongan una tutela. Ay, Daniela, que es muy complicado, es muy complicado porque es una pregunta que no solo es jurídica, es una pregunta que también es social. Es decir, el empleador no solo tiene una responsabilidad de acuerdo al Código Sustantivo de Trabajo, sino que tiene que comprender que, que el desarrollo empresarial también se suscribe en el bienestar de un montón de familias que viven de los salarios que reciben. Sin embargo, pues digamos que cómo generar una balanza que mida de una manera objetiva los perjuicios que en este momento están recibiendo los trabajadores y los perjuicios que están recibiendo los empleadores y los trabajadores. Entonces, Porque tiene una protección legal también de una estabilidad. lo que pasa es que, digamos que las reglas respecto al Código Sustantivo de Trabajo nos dicen que un contrato se puede terminar bajo la mera liberalidad de hacerlo. Yo puedo terminar un contrato cuando me dé la gana. ¿Qué ocurre? Tengo que indemnizar. Y si yo indemnizo, pues estaría cumpliendo con la ley. Ahora, tú dices, el trabajador puede poner una tutela. Yo soy cabeza de hogar y tengo una estabilidad laboral reforzada. Estamos viendo tiempos de crisis y me quedé sin con qué mercar. Y ahí ya resulta todo mucho más complejo. Entonces, tendría que determinar ese juez constitucional cuál de los derechos prima más o hacer una ponderación de principios. No sé, esta situación es muy compleja, entonces habría que tomar todo con pinzas y mirarlo muy bien. Bueno, yo los invito a que abordemos esto un poquito más rápido con el fin de que podamos desarrollar un poquito esa clase porque llevamos una hora y apenas estamos como comenzando. Bueno, esta es la agenda que yo tenía preparada para hoy. Hablar de la terminación del contrato laboral, cuáles son las causales de la terminación y cuáles son las justas causas, tanto de despido como de renuncia. Porque digamos que otro mito en materia laboral es que solamente existen las justas causas de despido. No, también existen las justas causas de renuncia. Es decir, que un trabajador puede renunciar con justa causa. ¿Sí? Un trabajador puede renunciar con justa causa. Y el efecto jurídico de ello es muy importante y ahorita lo vamos a mirar. Entonces, en un primer momento vamos a mirar por qué razones un contrato laboral puede terminar. No con justa causa, sino por qué razones, digamos, naturales puede llegar a terminar un contrato laboral. Pues las vamos a ver rápidamente. El artículo 61 del Código Sustantivo de Trabajo contempla, ¿sí?, que existen unas causas legales para terminar un contrato de trabajo. Lo anterior significa que en tales circunstancias el contrato termina sin que una de las partes haya incumplido. Es decir, que en este primer punto no vamos a hablar de una sanción por incumplimiento de contrato, de un despido o de una renuncia. ¿Sí? Estamos simplemente hablando de cuáles razones dan pie a la terminación del contrato, no justas causas, sino razones, digamos, generales. Vamos a mirarlas y verás que nos va a quedar más claro. Primero, por muerte del trabajador. Esta es clarísima. Si el trabajador se muere, el contrato laboral termina. ¿Por qué? Porque el contrato laboral es intuito persona. Eso lo decíamos por hacer la clase 1. Un contrato laboral no puede sustituir al trabajador. Yo no puedo decirle a un primo, un amigo, aunque tenga mi misma profesión y habilidades similares, trabaje por mí, porque es que la empresa me contrató directamente a mí. Y si a mí me pasa algo, me enfermo o fallezco, esa relación laboral o se suspende o termina. En el caso de la muerte, termina. Si se muere el trabajador, el contrato laboral termina. Y acá hay un elemento muy importante y es que señalo el trabajador. La muerte del empleador no termina el contrato laboral. Si quien muere es el empleador, el contrato laboral sigue vigente. Y para que el contrato laboral termine, tiene que darse la muerte del trabajador. Si el contrato laboral sufre, adolece de la muerte del empleador, continúa. Si por el contrario quien muere es el trabajador, el contrato finaliza. Muy bien. Entonces, primero, por muerte del trabajador. Segundo, y de esta hablábamos ahorita, por mutuo consentimiento. Es decir, que ambas partes se sientan y dicen, queremos dar por terminado el contrato. Yo estoy de acuerdo, tú estás de acuerdo. Y aquí señalo la palabra consentimiento. ¿Por qué? Porque yo como empleador me tengo que cuidar mucho de que cuando vaya a terminar un contrato así,
este consentimiento no sea implícito, sino que sea muy, muy explícito, ¿sí? Que sea muy explícito. ¿Y cómo yo lo puedo hacer explícito? Haciendo un documento en el que el trabajador expresamente manifiesta que está de acuerdo con la terminación del contrato y firma, que no hay ningún tipo de presión, que yo no lo estoy molestando, que él no se va por alguna situación de inconformidad, sino que el contrato finaliza porque ambos queremos, de manera libre, de manera consensual. Entonces ese consentimiento es mejor que lo probemos, es mejor que inmediatamente estemos pensando en terminar un contrato por mutuo acuerdo, preparemos un documento en el que podamos defendernos de un posible litigio a futuro. Muy bien, entonces vamos en primero, se termina por la muerte del trabajador, segundo, porque ambas partes están de acuerdo. Tercero, la terminación del contrato de trabajo por expiración del plazo fijado. Cuando llega el plazo en el contrato a término fijo, si yo hago preaviso, el contrato debe terminar, ¿sí? Ese contrato termina. Ahorita hablábamos un poquito de la desnaturalización de ese contrato a término fijo, precisamente por conceptos como la estabilidad laboral reforzada, que aunque una persona respecto a ese contrato laboral que tiene vigente, llegue la fecha de terminación, no puede dar por terminado ese contrato, porque su trabajador, ¿sí? Es una mujer que está en estado de gestación o porque su trabajador es una persona que tiene una enfermedad laboral o una enfermedad de origen no laboral, pero que le impide, digamos, para desarrollar cualquier otra que le pueda dar la dignidad de acceder a un mínimo vital. Entonces, digamos que esa es la causal de terminación, es por la expiración del plazo. Sí. Perdón, tengo como una duda. Es que si un trabajador es pues cabeza de hogar y esto, ¿se convierte eso inmediatamente en una estabilidad laboral reforzada o qué? No, no, no. No es que un trabajador que sea cabeza de hogar tenga una estabilidad laboral reforzada, no. Yo creo que lo que nos plantea ahorita Daniela es que cuando una persona es cabeza de hogar, tiene unas condiciones más difíciles respecto a su mínimo vital y por ende una mayor protección por parte del Estado. De manera entonces que los entes de control van a poner mucho más la lupa si yo le terminé el contrato a una cabeza de hogar, una madre cabeza de hogar, un padre cabeza de hogar, que si se lo terminé a cualquier otra persona. Entonces yo creo que van a recibir mayor protección y quien haya terminado ese contrato va a recibir una mayor vigilancia si la persona a la que estamos hablando es cabeza de hogar. No es que tenga estabilidad laboral reforzada, sino que, Pero digamos que si hay... usted se indemniza, pues se supone que no debería haber ningún problema, ¿ya? Sí, eso más o menos yo intentaba proponer ahorita. Digamos que la obligación que nos trae el Código Sustantivo es, si yo termino el contrato de trabajo, que no solo es algo que existe como una cláusula natural dentro del Código Sustantivo, sino que es mi derecho como empleador, yo tengo derecho a terminar el contrato. Cuando guste, tengo que cumplir con la obligación de indemnizar. Y si yo indemnizo, se supone que hasta ahí. Pues Daniela nos planteaba las situaciones, ¿qué pasa si de pronto ese trabajador que recibió la terminación del contrato interpone una acción de tutela? Porque se le está violando su acceso al mínimo vital y se nos vincula al proceso como empleadores. Puede que eso sea un poquitico engorroso al principio, pero como les decía ahorita, no creo que nos genere ningún tipo de sanción, porque nosotros estamos cumpliendo con la ley, que es indemnizar a ese sujeto que está recibiendo la terminación del contrato. Ok, gracias. Gracias a ti. Otra causal entonces es la terminación del contrato porque finaliza la obra contratada. Pues veíamos la clase anterior que un tipo de contrato es el contrato por obra o labor determinada. Y cuando finaliza la obra o finaliza la labor, ese contrato también termina. Y esa es una causal entonces que es muy lógica y muy natural. Otra forma de terminación del contrato es por liquidación o clausura definitiva de la empresa o establecimiento. Entonces, si la empresa quiebra y tiene que liquidarse, si la empresa por una sentencia judicial entra a extinción de dominio, si la empresa por cualquier otro motivo se tiene que cerrar, ya no va a continuar en operaciones, ese contrato también termina. Pero acá hay una condición muy importante
y es que el código nos dice que el trabajador no tiene por qué sufrir, esas condiciones bajo las cuales terminó su contrato laboral. Dicho de otra manera, en materia laboral, el trabajador nunca recibe las pérdidas de ese proyecto empresarial. Al trabajador nunca lo puede tocar esas condiciones negativas que sufre la empresa, ¿sí? O sea, el trabajador no comparte el riesgo que tiene su empleador. El empleador comparte el riesgo con los socios, si es que tiene, pero los trabajadores no tienen porque dice el código sustantivo, ¿sí? Ya podemos discutir si eso es justo o no, pero dice el código sustantivo. El trabajador no puede compartir los riesgos de la actividad empresarial. Si una empresa se quiebra, el trabajador no tiene por qué sufrirlo y a él se le tiene que pagar la indemnización. Ahí tendríamos que mirar si la empresa tiene con qué pagar esa indemnización o no, y nos pondríamos entonces a mirar el orden de pago según la prelación de créditos, pues que es un asunto ya más técnico y como dice Joan, pues este es un curso de nociones básicas y no vamos a profundizar en él, pero entonces digamos que lo claro acá es que se tiene que pagar la indemnización en caso en que la empresa se liquide, cierre, clausure, etc. Muy bien. Otras causales es cuando finaliza, bueno, esto ya lo habíamos enunciado, cuando finaliza la obra contratada, cuando ya se termina la labor para la cual me contrataron, ya está también por la terminación o liquidación de la empresa. Esta no la habíamos visto. La terminación del contrato por suspensión de actividades durante más de 120 días. Y ahí sí nos vamos a detener un momentico más. Resulta, ahí Daniela necesita un pedacito de una sentencia. Daniela, ¿nos puedes comentar ese pedacito? Vi que dio una sentencia, pero no vi qué decía. ¿Me puedes comentar, por favor, qué decía la sentencia? Aló. Hola. Sí, señor, nos está citando la sentencia una sentencia 2017 C005, en donde cita la Corte, pues que mediante sentencia CU 389/2005, la Sí. Corte Constitucional extendió a los padres cabeza de familia las medidas de estabilidad reforzada previstas para, pues era un tema ahí de administración pública, los declara como padre, como estabilidad laboral. O sea, es solo en el sector público. O lo extiende a... Igual el padre cabeza de hogar sigue siendo para mí en ambos casos, para lo público y para lo privado, porque la característica es como tal. Obviamente creo que debe mirar el empleador, el conocimiento, porque si usted no tiene conocimiento de que es padre o madre cabeza de hogar, pues obviamente no podría alegar la circunstancia. Sí, lo que pasa es que si nos metemos con la jurisprudencia a fondo, se nos genera un complique porque, por ejemplo, lo que tú estás diciendo frente a si existe o no conocimiento de las condiciones particulares del trabajador, una sentencia de hace poco de la Corte Constitucional dice que aunque el empleador no tenga conocimiento del estado de embarazo de la trabajadora, pues digamos que rigen en todo su sentido la estabilidad laboral reforzada, ¿sí? Aun cuando el empleador no conozca la condición. Entonces, ahí nos metemos en un terreno, ¿cómo? Sí, señor. Nos metemos en un terreno bien complejo porque no solo la jurisprudencia, digamos que desarrolla asuntos muy técnicos, sino que es demasiado dinámica. La jurisprudencia tiene una característica y es que se va adecuando a los ritmos que tiene la vida y por ende entonces lo que dice la Corte hoy puede ser modificado mañana. Y si la Corte hoy considera que los padres cabeza de hogar son sujetos de estabilidad laboral reforzada, en el 2023 o 2022 puede decir algo diferente. Entonces, digamos que esa jurisprudencia es un Andrés, poquito... Sí. Nos dice, pues todavía no sé cuál es el usuario porque no me ha dado el nombre, nos dice, por favor me repite cuál es la sentencia que no le entendía la doctora Daniela. Pues ahí está el link. Si quieren profundizar, porque obviamente pues acá no nos da el tiempo. Abarca no solamente pues el tema como de este maternidad y paternidad, sino también por embarazo. O sea, abarca varios temas donde ahí y ya solo ya directamente a la Corte Constitucional y pueden leerla posteriormente
para profundizar el ¿Cuál tema. cuál es el número, Daniela? ¿SU qué? La sentencia es 005 de 2017. Es una tutela, T. Esa sentencia es que nos cita la sentencia de unificación como en la parte específico pues de madres y padres cabeza de hogar. Pero es la sentencia C005 de 2017 de la Corte C. Constitucional. Sentencia C, listo, te entendí, T. Listo. Y bien, muchas gracias, Daniel. Ahí está entonces para quien quiera profundizar en el asunto. Como les había dicho por allá en la clase 1 y Joan ahorita lo volví a anunciar, ese es un curso de nociones básicas y aunque hay muchísimos elementos sobre los que nosotros podríamos profundizar, digamos que el objetivo acá es conocer esos elementos más esenciales, importantes a la hora de construir una relación laboral y habrán un montón de cosas que se nos escapen y habrán otras cosas que por, digamos, la tecnicidad o la experticia que referencia alguno de los temas, pues no podremos abordar, ¿sí? Porque, como les decía en la primera clase, mi área de formación es el derecho administrativo. En el momento de la especialización y en la maestría también es el sector público. Yo he estado encargado de los cursos de legislación laboral en la Universidad Católica, en la Facultad de Ciencias Económicas en los últimos 3 años, pero seguramente por mi formación posgradual, pues hay un montón de cosas que se me escapan. Entonces, estas nociones básicas, pues las podemos tratar muy bien, pero hay un montón de asuntos técnicos que serán un poquito más complejos y entonces ya es responsabilidad de cada uno de nosotros ahondar en ellos. Daniela, muchas gracias por abrirnos ahí la posibilidad de mirar esa sentencia y de profundizar en el tema de sujetos de estabilidad laboral reforzada, madres o padres cabezas de hogar. Muy bien, entonces decíamos que el contrato también puede terminar cuando la suspensión de actividades dura más de 120 días y les decía que nos íbamos a detener un momentico aquí. ¿Por qué? Porque yo puedo solicitarle al Ministerio de Trabajo que me dé una autorización para suspender hasta por 120 días las actividades en mi empresa. ¿Qué pasa? Que nos dice que si hay caso fortuito o fuerza mayor, yo puedo decirle al ministerio, venga señores del ministerio, por favor permítanme suspender los contratos laborales. Y el efecto de la suspensión es que digamos, se congelan esas obligaciones que tienen los trabajadores de prestar el servicio y la obligación que tengo yo como empleador de hacer los pagos, sí, ese pago salarial, aunque tengo que seguir cotizando a salud y pensión. Sí, tengo que seguir cotizando, pero no tengo que seguir pagando salarios, lo cual reviste obviamente una posibilidad de aliviar un poquitico esa situación calamitosa o difícil por la que estamos atravesando. Sin embargo, si esa suspensión supera más de 120 días, entonces el contrato termina, ¿sí? Entonces el contrato termina. Muy bien. Yo hago acá un énfasis especial, es que en los casos 5 y 6 es obligatorio indemnizar. ¿Sí? Entonces, como veíamos ahorita, si la empresa cierra, si la empresa sufre de alguna condición económica que la hace liquidar, pues tiene que indemnizar. Y en el caso de que, no sé, digamos que la empresa en el lugar de trabajo haya un incendio y se consuma toda la planta y esto nos genere una imposibilidad de desarrollar las actividades por más de 120 días, ¿sí? Eso es una situación de caso fortuito, de calamidad, que hace que el empleador no pueda continuar con sus funciones, pero que de igual manera lo obliga a que si ese contrato termina, tiene que indemnizar al trabajador, ¿sí? Obviamente esto visto desde el punto lógico, no reviste de ningún tipo de justicia, pero visto desde el carácter jurídico y sobre todo la naturaleza del derecho laboral, que es proteger al trabajador, sí, ¿sí? Proteger al trabajador y no tiene por qué compartir los riesgos empresariales. Cuando uno monta una empresa, tiene el riesgo de que se puede quebrar o de que el local se puede quemar con la mercancía, etcétera. Y la legislación dice, ese riesgo es suyo, hermano. Señor empleador, ese riesgo es suyo. No me lo pase a los trabajadores. Sí. Quería preguntarte algo. Sí. Por ejemplo, en la suspensión de trabajo no se suspenden las prestaciones sociales ni el pago de la seguridad social. Entonces, ¿cuál es la diferencia de una licencia no remunerada? Porque igualmente, entiendo yo, tampoco habría, no se suspendería el pago de la seguridad social y tampoco las prestaciones sociales. Tal vez la diferencia sería que la suspensión del contrato viene
más bien del empleador hacia el trabajador, y la licencia no remunerada de pronto es del trabajador que la está solicitando. Clic, Andrés, esa es, hermano, esa es la principal diferencia. La licencia no remunerada tiene que ser una solicitud del trabajador. Yo no puedo llegar a mis trabajadores y decirles, los envío a licencia no remunerada. Eso es completamente ilegal y eso puede dar a sanciones gravísimas, porque la licencia no remunerada es un derecho del trabajador y no del empleador, del trabajador. Entonces, quien solicita la licencia debe ser el trabajador. Y en el caso de la suspensión, cuando yo solicito al Ministerio del Trabajo que se me suspendan los contratos laborales, esa sí la hago yo como empleador. Entonces tú lo has dicho, esa es la diferencia fundamental. Y respecto a las cotizaciones que se deben seguir haciendo al sistema de seguridad social, al sistema integral, efectivamente sí se tiene que pagar, seguir pagando salud y pensión, aunque no riesgos laborales, pues porque se sobreentiende que como en el momento no se están ejecutando ninguna labores, pues no hay riesgos laborales cuando hay suspensión y cuando hay licencia no remunerada. Bien, sin embargo, lo de la licencia no remunerada y la suspensión lo vamos a trabajar mejor la próxima clase cuando veamos ya como ese derecho laboral para esta crisis. Que ustedes lo solicitaron. Va a haber de pronto una modificación pequeñita en la agenda que teníamos para el curso, pero me parece bacano porque es importante atender, digamos, a las solicitudes que ustedes quieren del contenido. Si el curso no es mío, sino que es de ustedes. Muy bien, otra causal entonces es que el contrato termina por una sentencia de un juez. El juez puede decir que un contrato laboral termina o no necesariamente tiene que decir eso, sino que hay una sentencia que hace que ese contrato termine. Les voy a explicar. Por ejemplo, una sentencia judicial nos dice que el contrato tiene que terminar porque se comprobó que el trabajador incurrió en una justa causa, ¿sí? Y esa relación laboral, digamos que si había continuado vigente, seguía ejecutándose porque no había claridad sobre si había una justa causa o no. Pero ya el juez nos dijo a través de una sentencia, sí, hay justa causa. Y entonces, como ya hay una sentencia que dice eso, ya puedo despedir a esa persona. Otra situación diferente es cuando, por ejemplo, el trabajador recibe una condena digamos que lo sanciona a cumplir una pena privativa de libertad, ¿sí? Una sanción a través de una sentencia donde se le condena penalmente por algún tipo de delito. Como entonces su sanción es una pena privativa de la libertad y tiene que estar recluido en un centro carcelario, pues entonces esa persona ya no puede dar cumplimiento a las funciones objeto del contrato laboral y en este caso también opera la terminación del contrato. También cuando el trabajador no regresa después de la suspensión del contrato. Entonces, supongamos vos le solicitaste al Ministerio del Trabajo que suspendiera los contratos laborales por un término de 2 meses. ¿Sí? Está entre los 120 días que permite la ley. Señores Ministerio, por favor suspendan los contratos laborales por un término de 2 meses. Y usted notificó a los trabajadores de la aceptación del Ministerio de Trabajo y de que a partir de la fecha comenzaba la suspensión e iba hasta tal día. Resulta que finalizado ese día, algunos trabajadores no regresaron. Y como no regresaron, entonces ahí opera una causal. Ahí nos dice esa causal 8, que cuando un trabajador no regresa a su lugar de trabajo después de haber culminado una suspensión, se puede dar por terminado el contrato. Muy bien. Y esas serían entonces las causales que dan lugar a la terminación del contrato, que son diferentes a las justas causas de despido que vamos a ver seguidamente. ¿Sí? Y estas entonces van a ser las justas causas de despido. Yo acá le estoy metiendo mucho el acelerador para ver si logramos terminar. Entonces, las justas causas de despido, lo primero que hay que decir muy importante para que derribemos ese mito, yo les decía por allá en la primera clase, el primer mito es que un contrato es un documento. Hay otro mito. Y un mito es que las justas causas solamente son para despedir. No, también hay justas causas para renunciar. El efecto jurídico de que opere una justa causa es que la parte incumplida, la parte que incumplió el contrato, tiene que indemnizar a la otra. Pero ya vamos a ver, y yo lo digo al final acá en la diapositiva, que la ley 789 del 2002 eliminó la obligación de indemnizar para el trabajador. Es decir, que si un trabajador, ¿sí?, termina el contrato unilateralmente, ¿sí?, deja su lugar de trabajo
y no avisa nada, no tiene que pagar indemnización. Pero a contrasensu, si el empleador deja sin trabajo al trabajador, valga la redundancia, ahí sí tiene que pagar indemnización. Esto nos muestra nuevamente el carácter prooperario del derecho laboral. El derecho laboral, en la mayoría de las veces, va a optar por proteger con mayor intensidad al trabajador, ¿sí? Como se demuestra en este caso. Si quien incumple es el empleador, tiene que indemnizar, pero si quien incumple es el trabajador, no tiene que indemnizar. El trabajador se puede ir en cualquier momento de su trabajo y no tiene la obligación de indemnizar. Antes sí, después de la ley 789 en el artículo 28, donde eliminó esa obligación de indemnizar, no, el trabajador no tiene que indemnizar. Muy bien, entonces vamos a mirar cuáles son las justas causas por las que se puede despedir, ¿sí? Estas son las primeras justas causas por las que se puede despedir a un trabajador. Vamos a ir pasando rápidamente porque simplemente son comportamientos que hace el trabajador y que dan como resultado la posibilidad de despedirlo, ¿sí? Entonces vamos a pasarlo rápidamente. Si alguien quiere que nos detengamos en alguna, lo hacemos. Ahí Daniela nos citó la partecita donde dice que, pues no alcancé a leer, pero supongo que se extiende la aplicación de la estabilidad laboral reforzada de los trabajadores cabeza de hogar, no solo para el sector público, sino también para el sector privado, supongo que es lo que decía. Muy bien, entonces estas... Dice que es que a pesar de que no hay una norma expresa como pasa en el sector público, dice que serán los principios y valores constitucionales los que analizarán los eventos. Entonces, por eso es caso de tutelas, o sea, ya todo lo que se podría dar. Porque en el sector público sí hay normas expresas, pero en este caso, en virtud del principio de igualdad, se van trasladando, pero igual priman los valores y principios. Muchas gracias, Daniela, por ese aporte, la sentencia que nos citas. Muy bien. Entonces, las justas causas para terminar un contrato laboral que tiene el empleador, ¿sí? Que tiene el empleador para adjudicarle al trabajador, para decir, venga, usted cometió tal acto, yo le puedo terminar el contrato, son las siguientes. La primera, el haber sufrido engaño por parte del trabajador mediante la presentación de certificados falsos o cualquier otro documento para su provecho, ¿sí? Si un trabajador engaña al empleador, esto es una justa causa de despido. Todo acto de violencia, injuria, malos tratos o grave indisciplina que incurra el trabajador en sus labores. Contra el empleador, los miembros de su familia, el personal directivo, los compañeros de trabajo. Todo acto grave de violencia, injuria o malos tratamientos en que incurra el trabajador fuera del servicio, en contra del trabajador, de los miembros de su familia o de sus representantes y socios, jefes de taller, vigilantes o celadores. Pasando ahí rápidamente. Si ustedes requieren que nos tengamos en alguna, lo hacemos. Todo daño material causado intencionalmente a los edificios, obras, maquinarias, materias primas, instrumentos y demás objetos relacionados con el trabajo, y toda grave negligencia que ponga en peligro la seguridad de las personas o de las cosas, ¿sí? Es decir, que este numeral nos establece que ese daño material tiene que ser causado intencionalmente, ¿sí? Y esto es muy importante. Si un trabajador de manera, digamos, descuidada, pero no intencional, de una manera descuidada, pero no intencional, daña algún elemento de su trabajo, esto no es una justa causa de despido. Supongamos, usted les tiene muy claro establecido a los trabajadores que no pueden tomar bebidas en tal oficina, porque en esa oficina se encuentran algunos elementos eléctricos que se pueden dañar si se riega un líquido sobre ellos. Y un trabajador no hace caso a esta norma y digamos que ingresa un líquido al lugar y lo derrama sobre alguno de los elementos eléctricos o electrónicos y efectivamente se daña. En este caso, ese no es un daño material causado intencionalmente, es una justa causa de despido. ¿Podemos iniciarle un proceso disciplinario? Sí, tal vez sí, si eso lo tenemos dentro del reglamento interno de trabajo, pero no constituye una justa causa de despido, no constituye una justa causa de despido porque no hay un daño material intencional. El trabajador no quiso dañarlo de manera intencional. Y digamos que esto complejiza un poquito el asunto porque tenemos que demostrar ese dolo, ese querer del trabajador por dañar algo. No es solo que lo dañó, sino que tenemos que demostrar que lo quiso dañar. Todo acto inmoral o delictuoso que el trabajador cometa en el taller,
esto inmoral es completamente subjetivo, inmoral. Empezamos porque la moral es una construcción personal. Para mí, un asunto inmoral es una cosa y para ustedes será otra. Entonces, no sé, ¿qué es todo un acto inmoral? ¿Qué será? No sé, empelotarse. Alguien puede decir que es completamente inmoral empelotarse y otro podrá decir que no, que parece que está mal, pero que no es tan grave. Entonces es muy subjetivo. Yo creo que este punto es completamente arbitrario. Todo acto inmoral o delictuoso que el trabajador cometa en el taller, establecimiento, lugar de trabajo, en el desempeño de sus funciones. Cualquier violación grave de las obligaciones o provisiones especiales que incumben al trabajador, de acuerdo con el artículo 58 y 60. Cualquier falta grave calificada como tal en pactos, convenciones colectivas, contratos individuales o reglamentos. Sabemos que en el reglamento interno de trabajo nosotros podemos establecer, además de estas causales, determinación con justa causa, podemos proponer algunos comportamientos que sean supremamente graves. Ejemplo, si yo tengo una empresa de gas, podré proponer como falta gravísima fumar en el lugar de trabajo. Y aunque esto en una empresa de alimentos no pueda ser una falta grave, en el mío sí. Porque en nuestro contexto, fumar no solo constituye un acto, digamos, contrario al contrato y que está mal, sino que es algo que pone en riesgo la vida de todos. Y por ende, entonces, yo puedo poner dentro del reglamento interno algunos actos que son gravísimos, ¿sí? Y obviamente tengo que justificar, pues digamos que en el caso que estamos proponiendo es evidente, pero en algunos otros tendré que justificar por qué ese comportamiento es grave y por qué puede llegar a generar la terminación del contrato de trabajo. Profe, cuando los reglamentos no tipifican las faltas, porque los he visto, pues simplemente dicen las conductas, pero no dice si va a ser leve, grave, gravísima, simplemente las enuncia y ya. Eso es un problema muy grave, Daniela, porque entonces nosotros no vamos a poder hacer a través de un procedimiento disciplinario una terminación de un contrato de trabajo con justa causa. ¿Por qué? Porque si nosotros no tipificamos, como dice Daniela, entonces no podemos fundamentar la terminación del contrato de manera objetiva, ¿sí? No vamos a poder decir, esta falta tiene tal sanción y esta otra tal otra, porque si no hacemos ninguna enumeración, si no agrupamos unas y otras, pues entonces, ¿cómo le demostramos al juez o al inspector que reciba el potencial caso a futuro que el acto cometido por esa persona es catalogado como leve, grave o gravísimo? Entonces, a la hora de construir un reglamento interno, yo creo que es muy válida la invitación que hace Daniela a rotular cada uno de los comportamientos. Si una falta es Y como dice catalogada la como norma, grave, no se puede interpretar en contra del trabajador, entonces usted no puede decir, ay, es que para mí eso es muy grave, no, porque si no lo dijo. claro, sí, el proceso disciplinario no va a tener ningún resultado, porque yo no podría decir, le voy a terminar porque esta falta es grave, pero es que no dice en ningún lado que es grave, entonces no se puede interpretar de esa manera. Muy bien, entonces ya sabemos entonces que también podemos incluir algunas faltas gravísimas dentro del reglamento interno o convención colectiva o pacto colectivo. Luego tenemos que también es una justa causa para que ese contrato termine, para que el empleador lo termine hacia el trabajador, cuando la detención preventiva del trabajador opere por más de 30 días, a menos que posteriormente sea absuelto. Esto es demasiado complejo, muy, muy complejo. ¿Por qué? ¿Qué es una detención preventiva? Una detención preventiva es cuando un sujeto está privado de la libertad, pero aún no se ha resuelto su situación jurídica. Como cuando alguien está a la espera, está capturado y a la espera de que finalice la investigación a ver si le imputan o no cargos. Digamos que yo sé que muchos de acá no son abogados, entonces les voy a explicar así de manera muy, muy breve. A alguien lo capturan porque cometió un delito y lo capturan en flagrancia, es decir, en el momento en que se está cometiendo la conducta. Y lo capturan y se lo llevan a un CAI. Lo dejan en un CAI con el fin de que se le haga una legalización de captura y que posteriormente la fiscalía determine si va a ser apertura de proceso o no. A una persona en nuestro país es normal que se le deje aprendida, que se le deje capturada, no solo por unas horas, sino que se le deje varios días. ¿Qué nos está diciendo este artículo? Si se le deja por más de 30 días, yo le puedo terminar el contrato de trabajo. Dice,
Una justa causa de despido es si el trabajador está detenido por más de 30 días, pero miren lo que dice seguidamente, a menos que posteriormente sea absuelto. Es decir, que si yo en el día 32, doy por terminado el contrato por justa causa y en el día 34 esa persona es absuelta, lo tengo que reintegrar. Porque ¿qué dice? Que si tiene más de 30 días esa detención preventiva, puedo terminar el contrato por justa causa a menos que sea posteriormente absuelto. Y más complicado si no es en el día 34, sino que es en el día 72. ¿Sí? Estoy haciendo pues una exageración bastante grande, pero cosas se han visto en nuestro país. Piensen que en este momento, con tantos juzgados cerrados, hay un montón de gente capturada que está esperando que se les resuelva su situación, que no sabe si ya se les va a hacer audiencia de legalización de captura o si se les va a hacer una imputación de cargos o no. Entonces, es un asunto bastante complejo. O si un arresto, dice también este mismo numeral, correccional excede más de 8 días. O aún por un tiempo menor cuando la causa de la sanción sea suficiente por sí misma para justificar la extinción del contrato. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Si el arresto correccional excede de 8 días, también puede dar por terminado el contrato. ¿Sí? Si una persona ingresa a un centro de reclusión por más de 8 días, también puede dar por terminado el contrato cuando no sea detención preventiva. Y si la causa de la sanción, si la causa por la cual la persona está detenida constituye en sí misma una causal de terminación, pues puedo terminar el contrato. Por ejemplo, si esa persona está detenida porque me golpeó, ¿sí? Esa persona me agredió físicamente y lo detuvieron. ¿Y cómo lo detuvieron? No puedo ir a trabajar. Pues, digamos que resulta lógico que de esa captura pues se desprende también la terminación del contrato. Muy bien. Que el trabajador revele los secretos técnicos o comerciales o da a conocer asuntos de carácter reservado con permiso de la empresa. Algunos elementos se conocen como secretos empresariales o secretos industriales que constituyen un modo de hacer y que es muy particular y que no se puede revelar, como la receta de algún alimento o como la composición química de determinado compuesto o pintura o no sé, cualquier cosa que se imagine. Si un trabajador revela ese secreto y sobre todo si se le otorga la competencia, pues es un asunto muy grave que genera mucho perjuicio a la empresa y que se puede sancionar a ese trabajador con la pérdida de su trabajo. Y cuando hay una justa causa de despido, no está de más decirlo, aunque seguramente ya todos lo saben, no se debe indemnizar. ¿Sí? Cuando un trabajador comete cualquiera de las conductas que estamos diciendo acá, no se debe indemnizar. Yo simplemente lo despido, le digo, usted cometió tal conducta, obviamente le hago el procedimiento que me establece la ley y el contrato termina. Muy bien. El deficiente, miren esta que importante, el deficiente rendimiento en el trabajo en relación con la capacidad del trabajador y con el rendimiento promedio en horas laborales análogas, cuando no se corrija en un plazo razonable a pesar del requerimiento del empleador. Perdón. Es decir, que si nosotros vamos a terminar el empleo, vamos a terminar el contrato de un trabajador por bajo rendimiento, es porque previamente hemos venido haciendo un seguimiento a esa capacidad laboral que tiene ese trabajo. No es un asunto arbitrario, no es porque, hermano, yo me di cuenta que en estos días usted ha bajado su rendimiento, no, ese no es el sentido de este numeral, el sentido es que uno lleve un control específico de las unidades producidas o de numéricamente el rendimiento de ese trabajador y pueda constatar de una manera inequívoca, ¿sí? De una manera inequívoca que esta persona viene de una manera continuada disminuyendo su rendimiento, ¿sí? Un deficiente rendimiento, digamos, continuado. Y no es que se dé en un solo momento, no es que en diciembre fuiste muy productivo y en enero no. No, yo tengo que demostrarlo a través de un seguimiento que le he hecho a ese trabajador. Y ojalá ese seguimiento. Sí. Yo quisiera decir que, por ejemplo, pues, hay actividades que no se pueden medir como tan fácil. De pronto, por ejemplo, en el sector salud, como en el caso mío, pues es difícil decir que un odontólogo o un auxiliar de odontología tiene un bajo rendimiento. Sería como la palabra del trabajador con la palabra de uno. A veces parece a mí que hay ciertos casos, tener esto en un reglamento interno no es tan fácil pues como
para poder ser una causa justa de, de Despido. terminar un contrato. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. No es tan fácil, tan sencillo constatar que hay un bajón en el rendimiento. Por eso es importante que cada vez que se requiera un trabajador por una circunstancia de indisciplina, lo hagamos explícito, hagamos un documento donde se constate un seguimiento disciplinario del trabajador. No sé, se me ocurre en el caso tuyo que nos estás contando de odontólogos y de auxiliares. Entonces, si la causal de rendimiento es que, pues de bajón de rendimiento es porque está recibiendo menos pacientes de lo habitual, es requerirlo la primera vez y que nos cuente a través de unos descargos, ¿sí? Un inicio de un procedimiento, venga, ¿qué está pasando? Porque antes atendías 20 pacientes por día, ya estás atendiendo 12. Entonces, si la persona manifiesta determinada situación, pues entonces nosotros intentaremos, no sé, lo que pasa, jefe, es que últimamente los procedimientos que estoy realizando son más complejos que los anteriores. Pues vamos a constatar esa situación. Y en caso de que la constatemos, pues sabemos que el trabajador pues nos está diciendo la verdad. Pero en caso de que nosotros no lleguemos a constatar esa situación, de que vemos que no se fundamenta esa disminución del rendimiento, pues entonces tendremos motivos para que la siguiente vez que hagamos un requerimiento le digamos, venga, tú me dijiste la vez pasada que se presentaba esta situación, yo constaté y no es así. ¿Sí? Mira que tú me dijiste que estabas bajando tu rendimiento porque los procedimientos que estabas haciendo más complejos, los procedimientos que estabas haciendo eran más complejos, pero yo he venido haciendo seguimiento a los procedimientos que has hecho y no son más complejos que los anteriores. Entonces se constata que hay un bajón de rendimiento. Entonces, ¿vas a aumentar o continuamos con el proceso? Sí, es como, digamos, cuantificar y ser mucho más precisos con eso del bajo rendimiento, no dejarlo tan en el aire. Sí, yo sé que esto, decirlo y hacerlo, son dos cosas muy diferentes y resulta mucho más complejo llevarlo a la práctica, por lo que nos decía Andrés ahorita. Hay unas labores que resultan más difíciles, más difíciles de medir que otras, pero pues debemos hacer un poquito el esfuerzo de cuantificar ese bajón de rendimiento. Joan me hacía una pregunta que no alcancé a leer, entonces a ver si Aida o algún compañero me colabora con la lectura. Sí, señor, dice, en el caso de Andrés, podría ser por calidad de procedimiento. En el caso de Andrés podría ser, yo creo que es más o menos a lo que yo me estaba refiriendo, no sé de pronto Joan si sí o no, si sí le pegué o no, porque pues Andrés estaba diciendo que hay un bajo en el rendimiento por parte de sus odontólogos o auxiliares, y tú hablas de calidad en el procedimiento, de hacer unos procedimientos más pulidos o... Sí, Exacto, eso me refiero a también, eso. también podría aplicar también, sí podría aplicar porque uno hace auditorías internas, pues, y uno revisa pacientes, no se están haciendo, pues, sí se puede, sí hay auditorías también de calidad. Sí, yo sé que esto es un poquito complejo, pero hay que intentar ser lo más minuciosos posible con el fin de demostrar lo más objetivamente posible, valga la redundancia, que hay un deficiente rendimiento. ¿Sí? Si nosotros simplemente testificamos, como decía ahorita Andrés, ponemos nuestra palabra con la del trabajador, pues va a ser mucho más complejo demostrarle posteriormente a un juez esa situación. Muy bien. Pienso que ahí sería bueno que el empleador tenga pues presente, que tenga como el documento de inducción y donde le dieron la capacitación al trabajador, porque si no tiene, ¿cómo va a empezar a valorar y va a decir es que está ejecutando malas cosas y nunca me lo dijeron? Entonces, es importante eso, toda esa documentación para su defensa también. Total, Daniela, clarísimo. Además, lo que les decía ahorita, si nosotros evidenciamos un bajón en el rendimiento, inmediatamente llamemos a ese trabajador y hagamos un documento. Eso no tiene ningún problema, hagamos un documento. No necesariamente tiene que ser el inicio de un proceso disciplinario. Venga, señor odontólogo, cuénteme por qué antes usted atendía a 20 y ya está atendiendo a 10. Yo no le estoy iniciando ningún proceso, simplemente quiero que me cuente con el fin de que yo pueda corregir si es alguna situación de la empresa, con el fin de que usted me cuente
si hay alguna situación particular que esté determinando ese bajón en el rendimiento. ¿Ese documento para qué me va a servir a mí después? Para abrir un procedimiento disciplinario o para continuar. Para demostrar que ya había un precedente. Que si el man dice, perdón, mi trabajador dice que la situación por la cual ha disminuido su trabajo es por tal y esa situación se corrigió, pues entonces que a la próxima no tenga una excusa. ¿Sí? Es de, digamos, de ordenar cada uno de los procedimientos que nosotros realizamos. Muy bien, la siguiente justa causa nos dice que la sistemática inejecución sin razones válidas, inejecución quiere decir desobediencia, que no hace caso a las órdenes que le doy, sin razones válidas por parte del trabajador de las obligaciones convencionales o legales. Es decir, que si el trabajador no hace caso a las recomendaciones, sugerencias y mandatos que yo doy como empleador, pues también puedo dar por terminado ese contrato, siempre y cuando esa inejecución se dé por razones, o se dé sin razones válidas mejor. ¿Sí? Obviamente si desobedece y yo encuentro con que la desobediencia que se da es lógica, ¿sí? Tiene unas razones evidentes, pues entonces no habrá lugar a justa causa de despido. Pero si la constante inejecución no tiene ningún fundamento, pues entonces puedo dar por terminado ese contrato. Repito nuevamente, yo creo que Daniel lo decía en el último comentario, trazabilidad, seguimiento, monitoreo, como lo quieran llamar. Si nosotros, acá hablamos de rendimiento deficiente continuado o de sistemática en ejecución, no podemos echar a alguien en el primer momento. Tenemos que demostrar que hay un monitoreo, un seguimiento, un proceso en el cual se demuestra, ¿sí?, que el comportamiento de ese trabajador es continuado, es persistente. ¿Sí? No es que se da en un primer momento y entonces lo eché. ¿No? Tengo que demostrarle al juez, nosotros siempre que tenemos que pensar la defensiva, y tenemos que demostrarle al juez o al inspector que es que no hay una desobediencia ni dos, sino que yo acá en estos documentos contabilicé 5 o 6. Muy bien. Otra justa causa de despido es todo vicio del trabajador que perturbe la disciplina del establecimiento. Un poquito subjetivo también eso de todo vicio. La renuncia, porque un vicio no es solamente estar apegado a consumir alguna sustancia psicoactiva o cualquier situación similar. A veces uno también tiene unos vicios que no son necesariamente dañinos ni para sí ni para otros. Entonces creo que esto se pudo haber reglamentado de una manera más específica, más técnica. Sí, Todo vicio y del es trabajo. demasiado amplio. Sí, es demasiado amplio. Es demasiado amplio. Y también hay varias sentencias de la Corte Constitucional donde analizan temas de drogas, de alcoholismo, pues que como quien dice ya tiene que verificar, por ejemplo, que no sea una enfermedad. O sea, no es solamente, ay, llegó borracho y ya lo voy a despedir, hay que mirar bien la jurisprudencia. Claro, porque me da pie lo que dice Daniela para comentar que la jurisprudencia entiende el alcoholismo y la adicción a las sustancias psicoactivas como una enfermedad, entiende también como una enfermedad. La jurisprudencia lo ha dicho en reiteradas sentencias, entonces eso hay que tenerlo también como referencia. La renuencia sistemática del trabajador a aceptar las medidas preventivas, profilácticas o curativas prescritas por el médico, el empleador o por autoridades para evitar enfermedades o accidentes. ¿Sí? Entonces, supongamos que a un trabajador se le recomienda, según consejo y prescripción médica, que use bastón o que use gafas o cualquier elemento curativo, preventivo, profiláctico que le ayude a mejorar su salud y no lo hace, ¿sí?, de manera sistemática. Ahorita vamos a ver cómo también con los elementos de trabajo opera de una manera similar, pero si no hace caso a esas recomendaciones médicas que lo que hacen es prevenir algunos daños, pues también puedo terminar ese contrato laboral. ¿Por qué? Porque es que yo cuando termine el contrato laboral tengo que hacer un examen médico de egreso. Y si ese trabajador tiene unas condiciones de salud peores con las que ingresó, entonces eso me va a perjudicar a mí como empleador. Entonces, por eso, si este señor, si este trabajador no se quiere cuidar a sí mismo, yo le puedo terminar el contrato. Esa sí que está muy vigente para esta época porque dice o por las autoridades para evitar enfermedades. Entonces, si no quiere hacer caso a lo que nos está diciendo la autoridad de salud para precisamente estos sectores que ya empezaron a laborar, se aplicaría esa causa. Total, Daniela tiene toda la razón. Se encuentra en completo vigor esta situación en este momento con el asunto de los guantes, del gel antibacterial, del cuidado con el lavado de las manos,
del aislamiento social, de no acercarnos unos a otros, de usar el tapabocas, etcétera. Todo eso son recomendaciones médicas con el fin de que atendamos a la situación sanitaria que estamos viviendo. Muy bien. La ineptitud del trabajador para realizar la labor encomendada también es un poquito amplio. Ineptitud del trabajador. Este profe, ¿cómo la podríamos entender? Porque es que me parece muy subjetivo. O sea, si es ineptitud del trabajador, eso usted lo debía de haber determinado en el periodo de prueba. Entonces, cuando en el periodo de prueba usted precisamente fue el empleado porque era apto para el trabajo y de un momento a otro ya es inepto. Sí, Entonces, se relacionaría más, por ejemplo, es ineptitud. Ah, es que bajó rendimiento, sería la otra causal. Pero como que inepto si pasó un periodo de prueba. sí, a mí también me parece un poquito extraña esta causal, no solo por amplia, sino porque es muy difícil de tipificar. Cuando hay ineptitud, cuando no se hacen las cosas de manera correcta, hay ineptitud, cuando fallamos en el propósito o en la consecución de metas, no sé, es un poquito difícil de tipificar cuando hay ineptitud. Sin embargo, yo como siempre le digo a mis estudiantes en legislación laboral, lo que nosotros estamos viendo cuando miramos cada uno de estos artículos y cláusulas en los contratos es mirando cómo utilizamos ello como herramienta. ¿Sí? El Estado siempre cuando propone una normatividad nos da una manera de resolver unos conflictos y que cada uno puede interpretar. Nosotros entonces tenemos que mirar esta norma como una herramienta que podemos interpretar a nuestro favor. Obviamente esa interpretación no puede ser forzada, ¿sí? No puede ser que cualquier cosa constituya ineptitud, pero si nosotros podemos acomodar, ¿sí?, esa ineptitud a determinada situación y la interpretación es posible, pues entonces hagámoslo, ¿sí? Pero como decía Daniela y como les decía también yo, pues es un poquito etéreo y difuso eso de ineptitud. Por ejemplo, en esta circunstancia en la que estamos, ya dice que puede haber se puede modificar el contrato, ¿cierto? De acuerdo a esta situación, entonces ya el ministerio sacó la resolución para dar trazabilidad, pues como para la modificación. Entonces, por ejemplo, dicen, bueno, usted trabaja en la oficina, pero ya le van a encomendar teletrabajo o trabajo en casa. Podría decir, si el trabajador no quiere o no sabe usar tecnologías, ya decir que va a ser un inepto para desempeñar la labor. Sí. O como está ocurriendo en ese momento con las universidades, donde profesores que son geniales, profesores que tienen una trayectoria impecable, que toda su vida han tenido calificaciones por parte de los estudiantes buenísimas, llegan a sus casas a hacer teletrabajo y a duras penas saben abrir el correo. 30 años en la universidad, grandes profesores, y no saben utilizar bien Zoom, no saben cerrar, voy a abrir una videollamada, no saben cargar o descargar archivos y les está yendo muy mal. Entonces son unos ineptos. Esa es una pregunta válida. O es un bajón en el rendimiento. Habría que determinar. Muy bien. El reconocimiento al trabajador de la pensión de la jubilación o invalidez estando al servicio de la empresa. Entonces, cuando un trabajador se pensiona, yo lo puedo despedir con justa causa. Y suena un poquito extraño porque la justa causa parece ser siempre una sanción, pero en este caso no. Cuando el trabajador se pensiona, yo tengo la justa causa como empleador para terminar ese contrato. ¿Qué dice la jurisprudencia? No es en el momento en que el trabajador cumple la edad, ¿sí?, que ahí es cuando se dan el cumplimiento de los dos requisitos, generalmente no es cuando cumple la edad, es cuando le llega la resolución. ¿Listo? Entonces, el reconocimiento al trabajador de la pensión es cuando le llega la resolución. Cuando ya el trabajador le dicen, listo, le vamos a empezar a pagar a partir de tal fecha. No es cuando cumpla los dos requisitos. Es cuando tenga la resolución por parte de su entidad pensional. Lo vi por ahí una jurisprudencia, bueno, no me acuerdo del número, pero en algún lado pues que dice que hay casos, por ejemplo, en los que no se puede terminar hasta que no reciba la primera mesada pensional. Yo también vi esa jurisprudencia. Sí, porque Como tenga como mínimo evitar, o sea, circunstancias especiales también. Sí, es cierto, existe esa jurisprudencia porque yo también la he mirado. Que dice que lo que pasa es que la primera jurisprudencia decía solamente hasta la resolución que le determine
cuándo va a empezar a recibir esa mesada. Y en una nueva jurisprudencia, tienes toda la razón, dice no, tiene que ser exclusivamente la terminación del contrato en el que la persona ya haya recibido su primera mesada. ¿Sí? Entonces, hay que mirar cómo la Corte Constitucional o la Corte Suprema de Justicia armoniza esas dos líneas jurisprudenciales y nos otorga una solución. Porque en el momento las dos, hasta donde entiendo, una es de la Corte, una es de la Corte Constitucional, la otra de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, digamos que no hay una solución específica a la situación. Lo que sí es claro es que al menos tenemos que esperar la resolución de la entidad pensional, al menos, eso es lo mínimo. ¿Sí? Ya si esperamos que les llegue la mesada, mucho mejor, porque estaríamos entonces cumpliendo tanto una jurisprudencia como la otra. Y yo diría, profe, que en ese caso se podría hacer una transacción con el trabajador, porque, o sea, el trabajador, pongamos que tenga que esperar 3 o 4 meses para recibir la primera mesada, pero usted como empleador le siguió pagando. Pero entonces ahí como el señor también va a recibir, va a haber como quien dice un enriquecimiento sin causa, porque yo como quien dice, yo como empleador le sigo pagando para no vulnerarle el mínimo vital a la persona, pero después va a tener un enriquecimiento porque le va a llegar el retroactivo. Entonces considero que podría ser una transacción en el cual cuando le llegue el retroactivo, como quien dice, haya una devolución a la empresa para que no se dé ese enriquecimiento. ¿Qué opinas? Pues no creo que se configure del todo ese enriquecimiento sin causa, porque, digamos, existe por medio el contrato laboral que determina que se está pagando por la prestación del servicio. ¿Sí? Pero puede llegar a ocurrir. Pues digamos que no es una interpretación ilógica lo que estás proponiendo. Compañeros, estamos terminando ya esta tercera sesión. No estamos culminando pues como toda la agenda que teníamos programada, pero no es esto un elemento negativo porque la participación de ustedes ha sido muy activa y se han intentado resolver algunas inquietudes, algunas que revisten para mí, digamos, una facilidad de la respuesta y otras que tienen un reto total porque hay jurisprudencia que resuelve el asunto en un sentido y en otro, no hay una calma jurisprudencial sobre todo, o porque es un asunto verdaderamente muy técnico que digamos que hace parte de un análisis mucho más profundo del derecho laboral. Sin embargo, pues hasta el momento la pretensión de abordar estos elementos básicos del derecho laboral, pues creo que se ha pretendido, valga la redundancia, y esperemos entonces que en nuestra próxima sesión, donde vamos a presentar unos casos acerca de este asunto de esta coyuntura sanitaria que estamos viviendo y las responsabilidades que tenemos como empleadores, pues nos pueda servir como para quitarle un poquito el tinte magistral a estos encuentros y podamos trabajar de una manera más mancomunada. Entonces la idea, muchachos, es la siguiente. Que en la próxima clase, ¿sí? En el próximo encuentro, el próximo jueves, cambiemos un poquitico la agenda y hablemos entonces de derecho laboral y la crisis que estamos viviendo. Yo voy a traer los instrumentos que ha expedido el Ministerio del Trabajo, el Gobierno Nacional a través del Ministerio, las resoluciones, los protocolos, las normas generales que nos han entregado. Y vamos a proponer unos casos específicos. La idea es que ustedes piensen en unos supuestos y traigamos unos casos específicos. Seguramente van a haber unos que van a ser un completo reto y tenemos que mirar a profundidad la normatividad y otros que la normatividad nos va a dar rápidamente la respuesta. Entonces la idea es que trabajemos la próxima clase de una manera más mancomunada, ¿sí? Que no sea tan magistral como han sido estos últimos encuentros, sino que yo proyecte esas normas y las miremos conjuntamente y vamos resolviendo esos casos con los comentarios y aportes que hagan ustedes. Entonces, les agradezco mucho su presencia en el día de hoy. Ya van siendo las 4 de la tarde. Espero que de esta sesión nos hayamos llevado algún conocimiento, que estemos aprendiendo algo sobre estas nociones básicas del derecho laboral y que le hayamos sacado provecho a este espacio. Entonces, les deseo una feliz tarde. Les envío un abrazo. Entonces, espero los casitos para la próxima clase. Un abrazo, muchachos. Nos vemos. Muchas gracias. Aló, hola. Hola.
Yo quiero preguntar algo y me disculpan. Sí. Es que no sé quién es el PC1 y PC3, que estoy preguntando por el interno y no me contestan para yo poder hacer el registro de asistencia. Hola. PC1 y PC3, voy a dejar de compartir. Buenas tardes. Hola. ¿Me regalan los nombres, por favor? S3, Mabel Cristina Martínez Hiraldo. Mabel, muchas gracias. A ustedes, feliz tarde, muchísimas gracias. Hasta luego, gracias. Luego, gracias. Y el PC1. Bueno, Listo, gracias a ti, Zaida. PC1 dice que Adriana López. Adriana López. PC1, Zaida es Adriana López. Hola. Genial. Listo, hasta luego, feliz tarde. Chao. Gracias, profe, hasta luego. Gracias. Nos vemos. Chao.